Señor presidente, señorías, compadezco ante ustedes, a petición propia y de algunos grupos de la Cámara, en mi condición de presidente de Renfe Operadora, como lo ha hecho el presidente de Adif, que me acaba de preceder en el uso de la palabra, con el propósito de trasladarles toda la información disponible en esta entidad pública con ocasión del fatídico accidente ferroviario ocurrido, como saben sus señorías, la tarde-noche del pasado 24 de julio, víspera de la festividad del Apóstol Santiago, en las proximidades de la estación de Santiago de Compostela, más en concreto en la curva de Angrois, 24 de julio de 2013, que muchos de nosotros guardaremos siempre en nuestra memoria. Más adelante, señorías, daré datos concretos de las acciones llevadas a cabo por Renfe, de la ruta, del tren, del material, del maquinista, etcétera. Pero por encima de todo y antes de nada quiero expresar ante esta alta institución y en presencia de sus señorías mis propias condolencias y las de la compañía que me honro representar por tan luctuoso suceso y por las consecuencias derivadas del mismo. Valgan, por tanto y humildemente, estas mis primeras palabras como homenaje y en recuerdo de todas y cada una de las 79 víctimas mortales causadas por el accidente, uniéndome con emotiva sinceridad al dolor y la tristeza que acompaña, desgraciadamente, en estas fechas a sus familiares, amigos y allegados en general. Y todo ello al tiempo que transmito mi deseo por la pronta recuperación de quienes, tanto física como afectivamente, han resultado lesionados por esta tragedia, recordando a los que a la fecha de hoy todavía siguen hospitalizados. En segundo lugar, no quiero tampoco dejar pasar por alto mi explícito reconocimiento a quienes desde el momento mismo del trágico acontecimiento, tanto abnegada como desinteresadamente, contribuyeron hasta la extenuación a paliar sus efectos. Me refiero a los vecinos del para siempre entrañable barrio compostelano de Angrois, que fueron los primeros en acudir al lugar, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, a la policía local, a los integrantes de los servicios de la Cruz Roja, Protección Civil, sanitarios, ambulancias, bomberos de todas las localidades próximas, a los vigilantes de seguridad privada y a los cientos y hasta miles de anónimos ciudadanos que en un incesante ir y venir llegaron a colapsar los puntos de donación de sangre. Justo es también reconocer en este siempre delicado capítulo de agradecimientos el trabajo desarrollado no ya como institución, sino a título personal por cuantos trabajadores de Renfe, de Adif y de las empresas mantenedoras del tren siniestrado desde el primer momento se pusieron a disposición de las propias necesidades derivadas del hecho, procurando primero atender a las víctimas y, en segundo lugar, restablecer una normalidad tan dramáticamente truncada. No puedo por menos, en fin, que ensalzar, como ya lo hicieron sus majestades los reyes de España y sus altezas reales los príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno, el presidente de la Xunta de Galicia, el ministro del Interior, la ministra de Fomento y cuantas otras autoridades e instituciones se han pronunciado al respecto, la enorme solidaridad demostrada por el pueblo gallego y por el conjunto de la población española que lo demuestra incesantemente ante sucesos de esta naturaleza. Por último, señorías, pues no querría extenderme más de lo necesario en esta introducción, quiero resaltar tres cuestiones. En primer término, sepan sus señorías que desde el mismo instante, desde el minuto cero en que se conoció el siniestro, Renfe, en plena coordinación con el Ministerio de Fomento y con la Unidad de Emergencia y Coordinación y Gestión de Crisis de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, activó todos los protocolos de actuación previstos para este tipo de sucesos, comenzando, como no podría ser de otra manera, por atender a las víctimas y a sus familiares, constituyendo ello, insisto, nuestra máxima prioridad. Doy fe de ello, pues a la mayor brevedad me desplacé acompañando a la ministra de Fomento junto con el secretario de Estado, subsecretario y otros altos cargos del Ministerio al lugar de los hechos. En segundo lugar, Renfe se puso a disposición de cuantas autoridades competentes la han requerido con fines de investigación del accidente y sus causas, llámese Ministerio de Fomento, Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, etcétera.
En este sentido, y tal y como establece el Reglamento sobre la seguridad en la circulación de la red ferroviaria de interés general, aprobado por Real Decreto 810/2007, Renfe, como empresa ferroviaria, abrió desde el primer momento una investigación interna del accidente. En tercer lugar, en fin, saben sus señorías que fueron abiertas inmediatamente las correspondientes diligencias previas que por turno han recaído en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela con el número 4069/2013 y a cuyo titular, como a toda su oficina judicial y al Ministerio Fiscal, debo manifestar también mi gratitud, pues me consta el desmedido esfuerzo llevado a cabo para hacer en un tiempo récord el reconocimiento o la identificación de los fallecidos y disponer lo necesario para los traslados y sepelios correspondientes. Estas diligencias siguen su curso y quiero reiterar que estamos y seguiremos estando a disposición del titular del juzgado, cumplimentando, como lo hemos hecho hasta ahora, los requerimientos que nos formule. Quiero trasladar a sus señorías el compromiso de Renfe Operadora para seguir trabajando de modo que se puedan conocer cuanto antes las circunstancias y las causas que produjeron el accidente, lo que nos permitirá extraer las conclusiones que conduzcan a la aplicación de medidas que impidan que vuelva a producirse un suceso de esta naturaleza. En este sentido, y siguiendo las instrucciones del secretario de Estado de Infraestructuras, Renfe Operadora ha puesto en marcha una revisión y análisis de sus procedimientos, mecanismos, protocolos y sistemas de cara a proponer un conjunto de acciones que, como les señalaba, eviten que volvamos a sufrir un accidente como el ocurrido. La ministra de Fomento, en su comparecencia del próximo viernes, trasladará a esta Cámara el conjunto de recomendaciones, medidas y acciones a poner en marcha con este objetivo. Paso acto seguido a exponerles las actuaciones inmediatas llevadas a cabo por Renfe, nada más producirse el siniestro, para a continuación informarles de los hechos y las circunstancias del siniestro, todo ello en base a datos contrastados y a los informes técnicos realizados hasta el momento, procurando dar respuestas a cuantas preguntas tengan sus señorías a bien formular y, en todo caso, quedando a su disposición para aportar aquella información de la que no pudiera disponer en este momento. A las 20:45 horas, ADIF y la Delegación Territorial de Seguridad y Protección Civil de Renfe en la zona norte informan al Centro de Coordinación de Seguridad y Protección Civil, el CECON, que se ha producido el descarrilamiento y, en cumplimiento de lo establecido en la circular número 2 de Presidencia de Renfe Operadora de abril de 2007, se activa la situación de emergencia. Aproximadamente a las 20:50 se me informa e inmediatamente se convoca el gabinete de crisis conforme a los protocolos establecidos. De inmediato se activan los procedimientos internos de la empresa, en concreto, funcionamiento del CECON en casos de emergencias, de fecha 1 de enero de 2005, actualizado el 13 de junio de 2007, comunicación de incidencias o sucesos con repercusión en el transporte ferroviario en el ámbito de Renfe Operadora, y activación línea 900 en situaciones de emergencias de igual fecha y actualizaciones que la anterior. Por tanto, desde el momento en que tuvo conocimiento del accidente, Renfe activó los protocolos previstos y movilizó todos recursos materiales y humanos a su alcance para colaborar con los servicios de emergencias en la atención a las víctimas y a sus familiares. Al mismo tiempo, coordinadamente, se activaban los protocolos de emergencia del Ministerio de Fomento, iniciándose de inmediato las acciones necesarias para que la ministra, acompañada por altos cargos del Ministerio, por quien les habla y por directivos de Renfe, pudiésemos trasladarnos urgentemente al lugar del accidente para dirigir in situ todas las operaciones de nuestra competencia y colaborar con el resto de autoridades y organismos con la prioridad de asegurar la atención a víctimas y familiares lo antes y lo mejor posible. Quiero reiterar a sus señorías que desde el primer momento la prioridad del Ministerio de Fomento, de Renfe y de ADIF fue la atención a las víctimas y a sus familiares, colaborando intensamente para ello con los servicios de emergencias y cuerpos de seguridad del Estado.
En este sentido, y como ya he indicado, a las 20:45 se activaron los protocolos de emergencia establecidos por la Circular 2 de Presidencia de Renfe Operadora. A las 20:50 se establece el Gabinete de Asistencia a Medios de Comunicación disponible 24 horas. A las 21 horas, el gerente de Servicios Médicos de Renfe y 3 enfermeros llegan al lugar del accidente para prestar asistencia a los heridos. También se traslada personal de la Gerencia de Cercanías de Galicia para comenzar los trabajos de ayuda a afectados y familiares. Se designa un responsable para la atención a viajeros y coordinación de acciones con base en Santiago. También se refuerzan los servicios de información y atención al cliente en todas las estaciones de Galicia. A las 22 horas, Renfe contacta con la aseguradora Allianz para solicitar la activación del protocolo de siniestros graves. La aseguradora activó la denominada Plataforma K y a las 0 horas desplazó 2 equipos al lugar del accidente y creó un equipo en la plataforma en Madrid para atender las necesidades a través de una línea telefónica de dedicación exclusiva. Renfe habilita un número de teléfono para proporcionar información y asistencia a los familiares de afectados en el Centro de Gestión de Operaciones de Renfe en Madrid. Se inicia el servicio con 4 puestos, habilitándose hasta 7 a lo largo del día 25, entre los que se encontraba un equipo de psicólogos. Desde su puesta en funcionamiento se han atendido hasta el día de ayer un total de 4.505 llamadas. A las 23 horas se produce la activación del protocolo que Renfe y Adif tienen concertado con el operador de telecomunicaciones en movilidad Vodafone, consistente en ampliar la cobertura y capacidad de las antenas repetidoras locales. Esta cobertura se amplió tanto en la zona del siniestro como en las zonas próximas a los hospitales y centros de donación de sangre y, gracias a las actuaciones llevadas a cabo, los servicios de comunicaciones móviles dieron cobertura a todos los usuarios que lo necesitaron. Se incorporan al lugar del accidente 15 vigilantes de seguridad para ayudar a los heridos, colaborando con la policía y equipos sanitarios en todo lo necesario. Mientras tanto, en Madrid se estaba coordinando las diferentes actuaciones en curso en función de la información que se iba recibiendo permanentemente del Centro de Seguridad y Protección Civil 24 horas de Renfe, del personal desplazado al lugar del suceso, de los desplazados a los hospitales, de la información obtenida desde el Centro de Control CECON y de las diferentes áreas de Renfe, así como de los servicios de emergencia. El día 25 a las 0 horas comienza el procedimiento de ayuda en los desplazamientos y viajes mediante el call center de Renfe, facilitando a todos los familiares que lo solicitan el desplazamiento gratuito en sus trenes desde distintos puntos de España. Renfe, con la participación activa de Iberia, proporciona a los afectados que lo necesitan el desplazamiento hacia el aeropuerto de Santiago de Compostela. Asimismo, se pone en marcha en el ámbito de Galicia un dispositivo de refuerzo de personal en las estaciones de Orense, Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra y Ferrol. Y también se refuerza el personal de atención al cliente en la estación de Chamartín. Cada uno de los equipos desplazados estaba formado por un médico y un especialista en asistencia. A las 9 de la mañana del 25 de julio, ambos equipos ya se encontraban en Santiago, en el pabellón Cersia, habilitado para atender a los familiares de las víctimas. Igualmente, a lo largo del día 25 y de forma ininterrumpida, los operativos de seguridad continuaron llevando a cabo actuaciones en la zona del suceso, colaborando con las fuerzas de seguridad y los servicios de protección civil en el lugar, tendentes a conseguir proporcionar la seguridad en la zona, controlar los equipajes y efectos de heridos y fallecidos, colaborando en las actuaciones policiales. Los equipos desplazados por Allianz se reforzaron el sábado 27 con la llegada de 2 personas para continuar las visitas en los hospitales durante el fin de semana. Tras la creación de la Oficina de Afectados de Santiago, el lunes 28, 2 empleados de Allianz se trasladaron a la misma con objeto de facilitar información a los familiares de las víctimas del accidente y facilitar el registro administrativo de los siniestros. Asimismo, durante todo este tiempo, el personal sanitario de Renfe ha continuado sus labores de seguimiento de la evolución de los heridos ingresados en los distintos hospitales y de ayuda a los familiares. Además de la asistencia inmediata, Renfe y las compañías aseguradoras han realizado, y continúan realizando un exhaustivo seguimiento de la situación clínica y la evolución de las víctimas, facilitando atención personal tanto a heridos como a familiares.
Con el objeto de atender las necesidades de las víctimas y sus familiares, el Comité de Dirección del Ministerio de Fomento acordó la creación de una oficina de atención a los afectados que se puso en marcha por Renfe Operadora el 29 de julio en su sede de la Avenida de Ciudad de Barcelona, número 6 de Madrid. Esta oficina presta asistencia presencial, telefónica y por correo electrónico en un horario ininterrumpido de lunes a domingos, y entre el equipo se encuentra un operador telefónico, un experto en seguros, un responsable de viajeros y un psicólogo. Desde la apertura hasta el día de hoy, la Oficina de Atención a los Afectados ha atendido todas las visitas presenciales y las llamadas telefónicas sobre asuntos como la cobertura de seguros, trámites y documentos necesarios, asistencia domiciliaria, solicitudes de ayuda psicológica, indemnizaciones o relativas a la pérdida de equipajes. Voy a referirme a continuación a la descripción de la ruta y a los servicios hasta Ourense. Les voy a relatar el itinerario seguido por el tren 151-150 Madrid-Chamartín-Ferrol, accidentado el pasado día 24, tal y como consta en los sistemas de seguimiento de trenes de Renfe. A su salida de la estación de Madrid-Chamartín, el tren 151-150 estaba formado por una doble composición, esto es, dos vehículos acoplados entre sí en el sentido de la marcha, la rama 730-012 en cabeza con destino Santiago a Coruña y Ferrol, y la rama 730-013 en cola con destino Vigo y Pontevedra. La separación de ambas ramas se produce en Ourense, como luego tendré oportunidad de explicarles. El tren así formado partió de la estación de Madrid-Chamartín a las 15:03, con 3 minutos de retraso sobre su horario previsto por la espera a dos viajeros que llegaban a su coche situado en el extremo opuesto al control de acceso en la composición de cabeza. La primera parada comercial en su ruta es la estación de Segovia-Guiomar y la efectuó a la hora prevista. Llegó a las 15:28 y continuó a las 15:30. El tren prosiguió su ruta hacia Olmedo y accede al cambiador de ancho de Medina del Campo a las 16:02. Al paso por esta instalación ferroviaria se ajusta automáticamente la rodadura de los vehículos, pasando del denominado ancho estándar internacional al ancho ibérico en el que circulan hasta sus destinos. El tren se detuvo en la siguiente parada comercial, la estación de Medina del Campo, a la hora prevista, las 16:07. En esta estación se produce lo que en términos ferroviarios se conoce como una inversión de marcha. Esto es, se invierte el sentido de la circulación, de modo que desde Medina hacia Galicia circula en cabeza la rama 730-013 con destino Vigo-Pontevedra y en cola la rama 730-012 con destino Santiago, A Coruña y Ferrol. En esta estación se produce, tal y como Renfe tiene previsto en los gráficos laborales, el primer relevo en el personal de conducción. Deja de conducir el tren el maquinista que lo ha hecho desde Madrid, quedándose en Medina para otras actividades, y lo toma don Javier Illanes Álvarez, que lo llevará hasta Ourense. Y además, desde esta estación continuará como viajero en la rama accidentada sin servicio de conducción hacia Coruña, su residencia laboral. El gráfico laboral del interventor en ruta de la composición Madrid-Chamartín-Ferrol, don Antonio Martín Marugán, prevé que vaya prestando servicio de origen a destino, esto es, de Madrid a Ferrol. También en Medina del Campo se produce, como está reglamentado, otra operación ferroviaria, que es el cambio en el sistema de seguridad embarcado. El maquinista que deja el tren desconecta el sistema ERTMS, que ha estado operativo desde la salida de Madrid-Chamartín, y el maquinista que lo toma conecta el sistema ASFA para continuar así a los destinos previstos. El tren partió de la estación de Medina del Campo a las 16:15, con 3 minutos de retraso sobre su horario previsto, también por operaciones relacionadas con viajeros. La siguiente parada comercial del tren es Zamora, donde llegó a las 17:02, con los mismos 3 minutos de retraso con los que había salido de Medina. De esta estación partió a las 17:05 con 4 minutos de retraso. Nuevamente, el minuto perdido en la parada se debe a la subida de viajeros. Verán ustedes que esta circunstancia se produce en varias estaciones. Ello es debido a que en época de alto tráfico, como la actual,
utilizan el tren viajeros no habituales que suelen estar concentrados en el centro del andén y que se encaminan a su coche una vez que el tren está completamente detenido. Por esta razón se producen estas pequeñas demoras en las estaciones. El tren llegó a la siguiente parada comercial, Puebla de Sanabria, a las 18:10, con 2 minutos de retraso. De esta estación partió a las 18:13, con 4 minutos de retraso por las causas ya explicadas. La siguiente parada comercial es Agudiña, donde llegó a las 18:50 con 5 minutos de retraso y donde partió a las 18:53 con 6 minutos de retraso. A las 19:57 el tren se estacionó en Ourense, siguiente parada comercial, con los mismos 6 minutos de retraso con los que salió de Agudiña. Antes de continuar con el relato, debo decirles que durante todo el recorrido, desde que el tren partió de la estación de Madrid-Chamartín, no hay constancia de ninguna comunicación desde el tren a los centros de seguimiento de Renfe, en este caso los de Madrid y Ourense, que son los que corresponden a este tren, para informar de ninguna avería o anormalidad durante el viaje. En cuanto al número de ocupantes de los trenes, según los registros del sistema de venta electrónica de Renfe para la composición destino Vigo y Pontevedra, se habían vendido 227 billetes y para la composición destino Santiago, A Coruña y Ferrol se vendieron 235 billetes. Cabe señalar, de acuerdo con lo regulado en la tarifa especial número 3 de 24 de marzo de 2009, que los menores de 4 años que no ocupen asiento viajan de forma gratuita, esto es, no precisan billete. De los 235 billetes vendidos para la composición destino Santiago, A Coruña y Ferrol, con destino a Santiago o más allá de Santiago, y según los citados registros, se vendieron 221 billetes, concretamente 181 con origen Madrid-Chamartín, 2 con origen Segovia-Guiomar, 17 con origen Medina del Campo, 4 con origen Zamora, 3 con origen Puebla de Sanabria y 14 con origen Ourense. De los 181 billetes con origen Madrid-Chamartín que les he señalado, 7 de ellos no consta que fueran cancelados en el control de accesos de dicha estación. En el tren siniestrado viajaba a partir de Ourense el siguiente personal de servicio: 2 trabajadores de la empresa de servicio a bordo, tristemente fallecidos en el accidente, un vigilante de seguridad, el maquinista del tren, el interventor en ruta y un maquinista en viaje de servicio, sin tareas asignadas de conducción. Todo este personal no precisa billete, aunque, como todas las personas que viajan en el tren, están cubiertas por el seguro obligatorio de viajeros. Me voy a referir ahora al relato desde Ourense hasta el lugar del accidente. En esta estación, y como antes les indicaba, se produce la separación de ambas ramas del tren y el relevo del personal de conducción. Todo ello está protocolizado. Como recordarán, la composición que llega en cabeza a Ourense en el tren 151-150 a las 19:57 y con 6 minutos de retraso es la que tiene como destinos Vigo y Pontevedra, el vehículo 730-013, y por tanto es la primera en salir. El maquinista, don Javier Illanes, que viene conduciendo el tren desde Medina del Campo, es relevado por otro maquinista, el cual, tras separarse la rama de cola, parte hacia Vigo y Pontevedra a las 20:02 con 5 minutos de retraso. Según consta en los registros de los sistemas de seguimiento de la circulación de trenes de Renfe, la llegada a la estación de Vigo-Guixar se produce a las 21:36 con 7 minutos de retraso, y de allí parte hacia Pontevedra a las 21:55 con 16 minutos de retraso, donde llega a las 22:20 con 17 minutos de retraso. Los 9 minutos perdidos en la estación de Vigo-Guixar se deben al cruce con el tren 651-650, el tren Hotel Pontevedra-Vigo-Madrid. El maquinista, don Javier Illanes, una vez ha dado el relevo al maquinista que continúa hacia Vigo y Pontevedra, se dirige hacia la cabeza de la segunda rama 730-012, donde se pone en contacto
con el maquinista don Francisco José Garzón, que debe conducirla hasta Santiago, A Coruña y Ferrol. El señor Garzón es maquinista de Renfe con residencia laboral en A Coruña. El pasado 24 de julio, y cumpliendo lo previsto en su gráfico laboral, comienza su jornada a las 11:55 en dicha ciudad, tras 2 días de descanso reglamentario, y viajó en el tren 12-425 sin servicio de conducción asignado hasta Pontevedra, donde llegó a las 13:25. En esta estación no efectúa ningún servicio, a pesar de que tenía planificadas actividades complementarias, maniobra, repostaje o apartado de tren, por no ser necesarias, hasta que comenzó a realizar las labores propias del servicio de conducción del tren 252 Albia-Pontevedra-Madrid, con un material similar al siniestrado. A las 14:42 comienza su servicio efectivo de conducción con este tren, haciéndose cargo de la misma, como establecía su gráfico laboral, desde Pontevedra hasta Ourense, donde llegó a las 16:49 y donde permaneció hasta las 20:06 para hacerse cargo de la conducción del tren accidentado. En el tiempo pasado en la estación de Ourense, realizó entre las 17:13 y las 17:35, y de acuerdo con las tareas que tenía encomendadas, la preparación de la locomotora, revisión de la máquina, puesta en marcha y estacionamiento en la vía adecuada, que debía remolcar otro tren. Estas maniobras no se consideran conducción efectiva y, por tanto, hasta la hora de coger el tren accidentado, el tiempo de conducción efectiva había sido de 2 horas y 7 minutos. Quiero subrayar que hasta el momento del accidente, las 20:41, la conducción efectiva total del señor Garzón fue de 2 horas y 42 minutos, habiendo realizado una jornada laboral de 8 horas y 46 minutos, en ambos casos dentro de los límites que marca la legislación vigente. Voy a relatar a continuación, con los datos conocidos, cómo se desarrolla la conducción del tren desde su salida de Ourense hasta el lugar del accidente. El maquinista toma el tren en la estación de Ourense a las 20:06, relevando a su compañero, que había conducido el tren desde Medina del Campo hasta Ourense, como he señalado. Previamente, a tren parado, el señor Illanes da novedades relacionadas con el servicio al señor Garzón, permaneciendo juntos en la cabina hasta comprobar que el desenganche de la composición, que se dirige a Vigo y Pontevedra, se ha realizado correctamente. Como ya les he indicado, no consta en los registros de los centros de seguimiento de Renfe ninguna comunicación de anomalía durante el recorrido de este tren. El maquinista dispone de la documentación reglamentaria que se precisa para la conducción del tren. En concreto, tiene en su poder, según consta en los recibís firmados por él mismo, el horario de su tren, recogido el 31 de mayo del 2013, la consigna serie B, recogida el 28 de junio de 2013, y su última actualización, recogida el 18 de julio de 2013, la última actualización del cuadro de velocidades máximas, recogida el 15 de junio de 2013, y finalmente el documento de tren, recogido en la propia estación de Ourense el día 24 de julio. Más adelante les detallaré el contenido de esta documentación. De la misma manera que se ha realizado la circulación desde Medina del Campo hasta Ourense de las 2 ramas acopladas, el tren circulará con el equipo embarcado ASFA conectado, que limita la velocidad máxima en todo el recorrido a 200 km por hora. El tren parte de Ourense con alimentación eléctrica de catenaria de 3.000 voltios de corriente continua, y en el kilómetro 3.339 el maquinista debe ejecutar el cambio de pantógrafo, puesto que a partir de ese punto la alimentación eléctrica pasa a ser de 25.000 voltios en corriente alterna. Para ello, antes de entrar en la zona de cambio de tensión y al paso por un punto señalizado en la vía, debe cerrar el regulador de tracción, accionar un interruptor para abrir el disyuntor de la locomotora,
accionar otro interruptor para bajar el pantógrafo, seleccionar en otro mando la nueva tensión y, una vez pasada la zona neutra que separa ambas tensiones de alimentación, debidamente señalizada en la vía, volver a accionar el interruptor para subir el pantógrafo, volver a accionar el otro interruptor para cerrar el disyuntor y abrir el regulador de tracción. Pasado este punto, el itinerario del tren hasta la zona próxima al accidente no tiene hitos más relevantes que 4 zonas neutras similares a la descrita, aunque en ellas no se cambia el voltaje de la tensión de alimentación, que sigue siendo 25.000 voltios en corriente alterna y que también exige operaciones manuales por parte del maquinista, aunque mucho más sencillas de la que les acabo de describir. Las 4 zonas neutras, que miden entre 580 y 670 metros cada una, comienzan respectivamente en los kilómetros 9, 38,678, 57,959 y 78,518. Todas están señalizadas en la vía y en todas ellas la operación que realiza el maquinista es actuar sobre un pulsador al aproximarse a la zona neutra y el tren ejecuta por sí mismo las actuaciones posteriores. El final de la 4ª zona neutra, en el kilómetro 79,178, está a menos de 1 kilómetro de distancia de la primera de las 3 pantallas de proximidad dispuestas en la vía que informan al maquinista de que se aproxima a la señal semáforo más relevante de todo el recorrido entre Ourense y Santiago, la denominada señal avanzada de la bifurcación de Agrandeira, situada en el kilómetro 80,619. Las pantallas de proximidad son, como les acabo de comentar, 3 cartelones verticales situados junto a la vía, sucesivamente con unas franjas negras en V sobre fondo blanco. La primera de ellas situada 500 metros antes de la señal avanzada que anuncia. En el ferrocarril, una señal avanzada es especialmente importante porque anuncia la proximidad de una zona compleja con posibles cambios de vía. Además, la señal avanzada de la bifurcación Agrandeira y su baliza previa, situada en el kilómetro 80,319, es especialmente importante porque es la referencia básica que toman los maquinistas en esta línea, tal como se explica en los cursos y acompañamientos de formación, para comenzar a reducir la velocidad y ajustar esta a las condiciones de circulación del tramo curvo de 80 km/h que comienza en el kilómetro 84,230 y en el que se produjo el accidente. Esta señal avanzada de la bifurcación Agrandeira es una señal luminosa en cuyo extremo superior existe un indicador también luminoso de dirección que muestra la letra S, que significa que el itinerario de la bifurcación Agrandeira está hecho hacia Santiago de Compostela. Además, en la parte inferior del mástil tiene un cartel amarillo con el número 60 inscrito en él, que indica la velocidad de paso por vía desviada en el primer desvío de la bifurcación de Agrandeira, que no es el caso aplicar en la circulación del tren siniestrado. La propia señal está identificada en su mástil como E'7 y se ubica a la entrada de un túnel cuyo nombre, túnel de Marrozos, figura en un cartel al lado de la citada señal. En la circulación del tren, el siguiente hito es el paso por la baliza previa, kilómetro 83,876 de la señal de entrada a la bifurcación Agrandeira. Esta señal, denominada E7, está ubicada en el kilómetro 84,176. Se trata de una señal luminosa, también con un indicador luminoso de dirección en el extremo superior del mástil, mostrando la repetida S y también un cartel amarillo con el número 50 inscrito en él, que indica la velocidad de paso por la bifurcación Agrandeira para circular por vía desviada, que tampoco es el caso para la circulación de este tren. Además, tiene otro cartelón con la inscripción RGC, que indica que a partir de ese punto la circulación está regulada por el Reglamento General de Circulación.
54 metros después de la señal E7, en el kilómetro 84,230, comienza, como ya les he indicado, el tramo con velocidad máxima 80 km/h, que se extiende 770 metros hasta el kilómetro 85, donde comienza un tramo cuya velocidad máxima para el tren de la serie 730 es de 75 km/h. Me voy a referir a continuación a los datos de la caja negra. A partir de aquí, mi exposición se atendrá a las evidencias y datos recogidos en las diligencias practicadas en sede judicial sobre los registros obtenidos del registrador jurídico del tren y que han sido notificados oportunamente a las partes. Según dichos registros, a las 20:39:06 suena en la cabina la llamada de un teléfono móvil que es respondida a las 20:39:15. El tren circula a 199 km/h. A las 20:39:52 se recoge el sonido del pitido percibido en cabina que corresponde al paso del tren por la baliza previa de la señal avanzada de la bifurcación a Grandeira. El registro de la caja negra confirma que la señal estaba en verde, es decir, que el itinerario de la bifurcación a Grandeira estaba hecho hacia Santiago y que no había ningún otro tren ocupando el tramo de vía siguiente. El tren pasó por la citada baliza previa a 199 km/h. A las 20:40:55 se escucha el último sonido de voz del maquinista, exclamativo, según se señala en el informe de las diligencias practicadas, y un segundo después, a las 20:40:56, se registra en cabina el sonido del pitido del paso por la baliza previa de la señal de entrada E7 de la bifurcación a Grandeira. La caja negra confirma que dicha baliza anticipa que la señal E7 estaba en verde, es decir, que el itinerario de la bifurcación a Grandeira estaba hecho hacia Santiago y que no había ningún otro tren ocupando el tramo de vía siguiente. El paso por esta baliza previa, situada en el kilómetro 83,876, es a 195 km/h. A las 20:40:59 comienza a aplicar el freno rápido de servicio del tren, en el kilómetro 84,009 a 195 km/h. A las 20:41:02 se registra el paso por la propia baliza de la señal E7, situada 5 metros antes que su mástil, esto es, en el kilómetro 84,171 a 195 km/h. A las 20:41:06 se aprecia en el registro de sonido de la caja negra el comienzo del descarrilamiento, identificado en el kilómetro 84,413 a una velocidad de 179 km/h. A las 20:41:10 aplica el pleno de emergencia SETA en el kilómetro 84,591 y a una velocidad de 153 km/h. A las 20:41:16 finaliza el sonido de arrastre del descarrilamiento. En el informe realizado por la Comisaría General de la Policía Científica, incorporado a las diligencias judiciales, se indica literalmente que, según el estudio y análisis de los datos técnicos de los registros de seguridad, se verifica que el tren circulaba por el punto de descarrilamiento, punto kilométrico 84,413, a una velocidad de 179 km/h, siendo la velocidad máxima permitida entre los kilómetros 84, 230 y 85 de 80 km/h. Que existe un registro de voz con intervención del maquinista que se inicia a las 20:39:15, después de haberse escuchado un politono a las 20:39:06, durando la conversación hasta las 20:40:55, 1 minuto 40 segundos de conversación, para posteriormente, a las 20:41:06, oírse el inicio del sonido de arrastre del tren producido por el descarrilamiento hasta las 20:41:16, que finaliza el sonido de arrastre. Hasta aquí la descripción de los hechos y de las conclusiones del análisis de la caja negra del tren.
Permítanme ahora que me refiera a los procedimientos que, en virtud de la normativa legal existente, aplica Renfe al vehículo y a todos sus sistemas. El vehículo que sufrió el accidente 730-012 forma parte de la serie denominada 730 fabricada por el consorcio Talgo Bombardier. Son trenes aptos para circular por ancho de vía europeo e ibérico, pueden recibir alimentación eléctrica a 25.000 voltios en corriente alterna o 3.000 en corriente continua y además pueden circular también por líneas no electrificadas. Esta serie es una evolución de la serie 130 del mismo consorcio fabricante, que es apta para circular solo por líneas electrificadas. Los trenes de la serie 730 están formados por dos cabezas motrices situadas en sus extremos, dos coches extremos técnicos que incorporan los motores diésel y los generadores eléctricos para la alimentación de las cabezas motrices cuando el tren circula por vía sin catenaria, un coche cafetería y 8 coches para viajeros, 2 de clase preferente y 6 de clase turista. Tiene capacidad para 264 plazas, una de ellas específica para personas con movilidad reducida. Como cualquier otro vehículo ferroviario de Renfe que presta servicio comercial, estos trenes están debidamente homologados para su cometido y prestaciones. La Orden FOM 233/2006 regula las condiciones de homologación del material rodante ferroviario, la cual se realiza sobre las normas técnicas en vigor publicadas por el Ministerio de Fomento para cada tipo de material rodante. El proceso de homologación comprende diferentes fases del ciclo de la vida del tren: fase de análisis de diseño, fase de fabricación, fase de pruebas y ensayo tipo válidas para toda la serie de vehículos y fase de pruebas y ensayos serie para cada uno de los trenes que compone la serie. El proceso concluye con la presentación a la Dirección General de Ferrocarriles del expediente de homologación con la documentación acreditativa del cumplimiento de las especificaciones técnicas de homologación, documentación certificada por un organismo certificador independiente. Si el expediente es de conformidad, la Dirección General expide la autorización de puesta en servicio del primer tren de la serie. Obtenida esta autorización, se solicita de Adif la autorización de circulación correspondiente a cada línea por la que se desea que el tren circule. Este proceso se efectúa para cada tren de la serie y es un requisito previo a la explotación comercial. El expediente de homologación de la serie 730 se inicia a principios del año 2009 y los primeros vehículos, entre ellos el siniestrado, obtienen su autorización de puesta en servicio el 11 de junio de 2012 y su autorización de circulación el 13 de junio del 2012, pasando entonces a prestar servicios comerciales. Desde esta fecha, el tren 730-012 recorrió 202.747 kilómetros hasta que inició su ruta en la estación de Madrid-Chamartín el pasado 24 de julio. Además, antes de esta fecha, había recorrido, como vehículo de la serie 130, 715.504 kilómetros. La rama 130-012, antecesora de la 730-012, había recibido su autorización de circulación el 27 de junio del 2008. El total de kilómetros recorridos por el tren siniestrado en los 5 últimos años son, pues, 918.251, lo que hace una media de 183.650 kilómetros anuales. Desde la puesta en servicio comercial de la serie 730, en junio de 2012, sus trenes han recorrido en más de 1.000 ocasiones el tramo Ourense-Santiago, en concreto 1.086 veces. En total, más de 7.000 trenes han circulado por este tramo. En cuanto al mantenimiento, la misma Orden FOM 230/2006, antes citada, también regula que para la obtención de la autorización de circulación se precisa la aprobación del correspondiente plan de mantenimiento y que éste se lleve a cabo en un centro de mantenimiento homologado según la normativa que especifica la orden. El plan de mantenimiento recoge el conjunto de operaciones que define cada una de las intervenciones de mantenimiento que deben realizarse y la frecuencia con que éstas han de efectuarse durante toda la vida útil del vehículo para conservar, en el estado requerido durante su validación, las características técnicas que en materia de seguridad, fiabilidad, compatibilidad técnica, salubridad y protección medioambiental le fueron exigidas.
Para mantener las autorizaciones obtenidas a lo largo del tiempo es preciso que cada tren cumpla su plan de mantenimiento, que incluye todos los órganos de seguridad del tren y que éste se lleve a cabo en un centro de mantenimiento homologado, de modo que si no se acreditasen tales intervenciones, el tren perdería su autorización de circulación. Los centros de mantenimiento, a su vez, son objeto de inspecciones periódicas para poder conservar su homologación. En este sentido, en el historial del vehículo 730-012 está acreditado que dicho plan se ha cumplido escrupulosamente, habiéndosele realizado todas las intervenciones previstas en los plazos debidos, tanto en su configuración inicial como vehículo de la serie 130, como en su configuración definitiva como vehículo de la serie 730. IM3, intervención de mantenimiento de tercer escalón a los 497.402 kilómetros el 29 de abril del 2010. IM2, intervención de mantenimiento de segundo escalón a los 761.097 kilómetros el 14 de septiembre de 2012. IM1, intervención de mantenimiento de primer escalón a los 875.845 kilómetros el 16 de mayo del 2013. Además de estas intervenciones, que son las de mayor nivel de inspección, al tren 730-012 se le han realizado todas las intervenciones intermedias que corresponden a los ciclos previstos en el plan de mantenimiento, concretamente 48 intervenciones de servicio IS y 2 intervenciones básicas IB. En particular, en la mañana del mismo día del accidente, el tren fue sometido a una intervención de servicio IS en la que fueron realizadas tareas como las siguientes: inspección de los elementos de rodadura de las suspensiones primaria y secundaria y del estado de los amortiguadores del vehículo, comprobación de las guarniciones de freno, inspección de puertas y trampillas, inspección de las ventanas de los coches, lunas frontales y laterales de las cabinas de conducción, control de los elementos eléctricos situados en el techo, especialmente los pantógrafos, verificación de los equipos eléctricos de alta tensión, incluidos la ubicación en los coches técnicos, verificación del transformador principal y de los convertidores electrónicos de las cabezas motrices, verificación de los distintos equipos y manipuladores de los pupitres de conducción, comprobación de las baterías y sus convertidores de carga, verificación de los sistemas de comunicaciones, verificación de los sistemas de seguridad, verificación de los sistemas de diagnosis del tren, verificación del correcto estado del registrador jurídico, control y prueba funcional de las bocinas, comprobación del correcto funcionamiento de compresores principal e auxiliar, comprobación del correcto funcionamiento del sistema de freno mediante la ejecución de los test de freno automático y manual, comprobación del correcto funcionamiento de los indicadores de freno, verificación del funcionamiento del sistema antibloqueo de ruedas, inspección de los depósitos de gasóleo y sus conducciones, inspección visual de las sujeciones del motor diésel y de la bancada del generador del coche técnico. Me voy a referir a continuación a los sistemas de seguridad embarcados. Me voy a referir a los sistemas de seguridad y de control de velocidad de que disponen los trenes de la serie 730. Estos trenes, como todos los vehículos de Renfe, cuentan con el sistema embarcado ASFA, que en ningún caso permite superar los 200 km por hora. El equipo ASFA embarcado anuncia en la cabina de conducción las indicaciones de las señales y para ello procesa la información procedente de la vía y la transforma en indicaciones al maquinista para alertarle y ayudarle en la conducción. El equipo activa el freno de urgencia del tren de manera automática si detecta actuaciones incorrectas por parte del maquinista. Las actuaciones incorrectas pueden ser de dos tipos: una falta de confirmación por parte del maquinista de ciertas indicaciones de vía que exigen confirmación, o una velocidad superior a la velocidad de control establecida por el sistema. Los trenes de la serie 730 también disponen del equipo embarcado ERTMS. Es un sistema interoperable de señalización en cabina que está definido por unos estándares europeos. Con este sistema se puede circular a velocidades superiores a los 200 km por hora. En la puesta en funcionamiento del sistema ERTMS en los trenes 730 se advirtieron una serie de problemas por los que, siguiendo los protocolos
establecidos se comunica a la Dirección de Seguridad de Adif, que autoriza para circular sin RTMS en el tramo correspondiente entre Ourense y Santiago y hacerlo al amparo del sistema ASFA, el 23 de junio de 2012, señalando que ello no presenta en ningún momento problemas de seguridad. A continuación, voy a referirme a un elemento del tren que, como han tenido ocasión de comprobar, juega un papel decisivo en el análisis de las circunstancias que concurren en casos como el desgraciado accidente que nos ocupa, el registrador jurídico o caja negra. Es un sistema embarcado destinado a registrar la información relevante sobre la circulación del tren, compuesto por un hardware y un software e interface de entrada y salida de datos que es capaz de soportar unas severas solicitaciones físicas y ambientales. El modelo, que incorpora la serie 730, tiene capacidad de registro de voz de media hora y una capacidad de registro de datos de varios viajes, 30 días o 20.000 kilómetros. En total, almacena del orden de 300 variables y entre las más relevantes están las siguientes: identificación de vehículo y maquinista, control de presencia activa del maquinista, condiciones de circulación, tracción simple o doble tracción, parámetros y condiciones de tracción, parámetros del sistema de alimentación de alta tensión, parámetros y condiciones de frenado, información sobre la velocidad, distancia recorrida, posición del tren, información sobre los parámetros básicos del estado del sistema de señalización que esté activado, comprobación del comportamiento del maquinista durante la conducción, control del estado de los sistemas eléctricos, electrónicos e informáticos, información del estado de los sistemas de comunicación embarcados y comprobación del buen funcionamiento del propio registrador jurídico. Me voy a referir a continuación también a una cuestión debatida, como es la siguiente: ¿qué sucede si el maquinista, por una u otra razón, sufre un desvanecimiento en cabina? Para asegurar esta circunstancia, los trenes van equipados con el llamado sistema de hombre muerto, que exige ciclos de pulsación y de liberación de la pulsación. En los vehículos de la serie 730, la pulsación puede hacerse de formas diferentes: mediante pedal, con pulsadores situados a ambos lados del asiento del maquinista encastrados en el pupitre de conducción, con el pulsador ubicado en el manipulador de tracción-freno. En los ciclos de liberación, al dejar de pulsar, aparecen en la pantalla del pupitre las siglas HM. A los 2,5 segundos se produce un aviso acústico para iniciar la pulsación y a los 5 segundos se frena el tren si antes no se ha activado alguno de los pulsadores o el pedal. En los ciclos de pulsación, a los 30 segundos aparece en la pantalla del pupitre las siglas HM. La advertencia acústica de liberar pulsación se activa a los 32,5 segundos y a los 35 segundos el equipo frena si no se ha liberado la pulsación. Para acabar la descripción de los aspectos relevantes de los trenes, me voy a referir a continuación a los sistemas de comunicación con el maquinista. Existen 3 procedimientos regulados de comunicación con el maquinista: teléfono tren-tierra, destinado a las comunicaciones entre los puestos de mando de Adif y los trenes. Desde dichos puestos de mando se puede establecer comunicación con el maquinista para cuestiones tales como notificaciones reglamentarias, limitaciones temporales de velocidad, rebase de señales por anormalidad de las mismas, marcha a la vista por infraestructura, etcétera, así como informaciones con respecto a meteorología adversa, conocimiento de incidencias externas a la explotación ferroviaria, etcétera, comunicación de alarmas en los sistemas de ayuda a la explotación, detectores de cajas calientes, de impacto en vía, de pasos superiores, etcétera.
En sentido contrario, la comunicación desde el maquinista hacia el puesto de mando de Adif puede establecerse por anormalidades del vehículo motor o vagones o coches que remolca, anormalidad detectada en las instalaciones, infraestructura u otras circulaciones, petición de socorro, comunicación tren inútil, reconocimientos ordenados por el puesto de mando, en trenes de viajeros, anormalidades de pasajeros, enfermos, orden público, etc. Comunicación de cualquier anormalidad observada próxima a la vía. El segundo procedimiento de comunicación con el maquinista es el sistema de interfonía interior del tren. Los trenes 730, cumpliendo las normas que les son de aplicación, especificaciones técnicas de interoperabilidad del material rodante y normas técnicas de circulación para el material, disponen de un sistema de megafonía e interfonía interna que funciona de la siguiente forma. El maquinista puede emitir mensajes al habitáculo de viajeros y al personal a bordo del tren por el sistema de megafonía, por ejemplo, para avisar de la llegada a un túnel singular que requiera la adopción de medidas específicas de protección o en casos de emergencia. El personal a bordo puede, utilizando el sistema de interfonía, ponerse en contacto con el maquinista desde dos puestos de locución del tren, uno situado en el coche cafetería y otro en el armario multimedia ubicado en el coche preferente. Además, también se puede contactar desde el tren con el maquinista utilizando los intercomunicadores de los tiradores de emergencia. La activación del intercomunicador es mediante una llave, de forma que se puede establecer la comunicación sin activar el sistema de frenado del tren. Además de los dos sistemas descritos anteriormente, el maquinista dispone de un teléfono profesional que tiene restringido el uso de llamadas hacia el exterior. Para el uso del teléfono profesional, todos los maquinistas reciben, con acuse de recibo, una ficha elaborada por la Dirección de Seguridad de Renfe en la que se traslada la necesidad del uso seguro del teléfono profesional en la conducción. En esta ficha, además de la descripción de los momentos críticos de peligro en relación con el uso del teléfono durante la conducción, se incluyen una serie de recomendaciones dirigidas fundamentalmente a evitar distracciones que puedan originar su utilización. Durante la conducción, no hacer uso de los mensajes de texto o correo electrónico, llevar el teléfono en modo silencio y, a ser posible, con mensajes automáticos que indiquen al llamante la situación y, si es necesario su uso, asegurarse de que no existe riesgo y limitar la conversación a lo estrictamente necesario. El teléfono profesional del maquinista puede emplearse bidireccionalmente y en determinadas circunstancias para sustituir al teléfono tren-tierra para comunicarse con Adif y para comunicarse con el interventor a bordo, para asuntos estrictamente relacionados con el servicio, cuyo conocimiento sea de interés mutuo para ambos y durante el mínimo tiempo imprescindible. En cuanto al uso de la telefonía móvil particular, la Dirección de Protección Civil y Seguridad en la Circulación de Renfe publicó un aviso de obligado cumplimiento en abril de 1997 que indica que el maquinista debe llevar desconectado cualquier medio de comunicación de uso particular. Me referiré ahora a la documentación reglamentaria que todo maquinista debe llevar durante el servicio. Esta documentación, en términos ferroviarios, la componen los impresos para telefonemas, la consigna serie B y el horario de los trenes. Además, para circular por líneas reguladas por las prescripciones técnicas y operativas, como el caso del tren 151-150 Madrid-Chamartín-Ferrol, debe disponer del denominado documento de tren. Los impresos para telefonemas son en los que el maquinista debe registrar de una manera reglada todas las órdenes que en materia de circulación reciba de Adif durante la marcha. Esta información también puede recogerse en el denominado documento de tren. La consigna serie B es el documento que contiene información sobre situaciones temporales de las líneas por las que circula y que, por tanto, no están recogidas en la marcha del tren, como limitaciones de velocidad temporales por lluvias, etc. En las líneas reguladas por las prescripciones técnicas y operativas, este documento se sustituye por el documento de tren.
El horario de los trenes está compuesto, a su vez, por varios documentos: la marcha de los trenes, su hoja de ruta, documento que contiene información sobre el número de marcha de circulación del tren, bloqueo de circulación existente en cada tramo, la situación kilométrica de las estaciones, apeaderos y puntos singulares de la línea, la velocidad máxima que puede llevar el tren en cada trayecto, estaciones o apeaderos donde debe efectuar parada comercial y tiempo de parada, hora de paso por cada uno de los hitos figurados en la marcha y tiempo concedido para cada uno de los trayectos, número de canal de radio para poder establecer comunicación con los puestos de mando de Adif. Cuadro de velocidades máximas. Este documento complementa la información figurada en la marcha de los trenes y además incluye las velocidades máximas y limitaciones de velocidad permanente por trazado de la vía para cada uno de los tipos a los que puede pertenecer un tren. Incluye asimismo la relación de pasos a nivel guardados y protegidos de las líneas que comprende. Cuadro de cargas máximas de las locomotoras. Este documento contiene la información relativa a la carga máxima que puede remolcar para cada trayecto las diferentes locomotoras que pueden circular por la REFIC en función de la rampa existente, así como la rampa característica en cada trayecto expresada en milésimas. Y, por último, en el documento de tren, que se establece de forma independiente para cada tren y para cada día de la circulación, donde figuran, entre otras, las siguientes informaciones: el número de tren, el nombre de maquinista y del interventor que va de servicio en el tren en cada uno de los trayectos, el número identificativo de las locomotoras o vehículos autopropulsados, porcentaje de frenado necesario y disponible, longitud y masa del tren, número de ejes y de vehículos remolcados y limitaciones temporales de velocidad existente en el trayecto. Me voy a referir a continuación al historial profesional del maquinista que conducía el tren siniestrado. Don Francisco José Garzón Amo es empleado de Renfe desde el 2 de diciembre de 1982, donde ingresó a Coruña con la categoría de peón especializado. En febrero de 1999, y tras superar los cursos reglamentarios, pasó a la rama de conducción con residencia en Barcelona, adscrito al servicio de mercancías, donde fue realizando todo el itinerario formativo correspondiente. Inicialmente, ayudante de maquinista no autorizado para conducir. En 2002, ayudante de maquinista autorizado para conducir. En 2003 alcanzó la categoría de maquinista y en 2008 la de maquinista principal. En julio de 2008 pasó a la residencia de Madrid, adscrito al servicio de cercanías. Por último, en diciembre de 2010 obtuvo el traslado a la residencia de A Coruña, adscrito al servicio de viajeros larga distancia. Es preciso señalar que, de acuerdo con las órdenes ministeriales correspondientes para ejercer de maquinista, es preciso, además de estar en posesión del título de conducción, disponer de las respectivas habilitaciones de línea y de tren acordes con el servicio comercial a realizar. El maquinista estaba en posesión del título de conducción y de las habilitaciones de infraestructura y material correspondiente. Así, con motivo de su traslado a A Coruña en diciembre de 2010, la formación realizada para la obtención de dichas habilitaciones ha sido la siguiente: para material, series 120 y 121, con un total de 112 horas, series 130 y 730, con un total de 128 horas, otras series con un total de 120 horas. Y en infraestructuras, para el entorno operativo de A Coruña, Medina del Campo, Zamora, Ourense, Santiago A Coruña, Ferrol Monforte, A Coruña Santiago Vigo, Vigo Ourense Monforte, con un total de 112 horas. Concretamente, obtuvo la habilitación para la línea Ourense-Santiago en febrero de 2012 y para los vehículos de la serie 730 en noviembre de ese mismo año. En los últimos 5 años, el maquinista don Francisco José Garzón ha realizado 31 cursos de formación relacionados con la seguridad en la circulación, sumando un total de 1.044 horas lectivas.
2 cursos de reciclaje de mantenimiento del título de conducción, 12 cursos de habilitación de vehículos, 6 cursos de habilitación de infraestructuras, 5 cursos de equipos embarcados de seguridad y 6 cursos de seguridad en la circulación. Otro aspecto relevante en relación con el personal de conducción es el relativo a la valoración de su aptitud psicofísica, cuestión regulada en la Orden de Fomento 2872/2010. En esta orden se fijan las condiciones exigidas en lo referente a visión, audición y percepción de los colores. Además, se debe realizar un electrocardiograma y análisis de sangre y orina con el objeto de detectar uso de drogas, tratamientos médicos y consumo de alcohol. Las pruebas psicológicas están diseñadas para valorar la actitud cognitiva, sometiendo a análisis la percepción, atención, concentración, memoria, razonamiento y comunicación. Además, se hace un examen de la capacidad psicomotora en la que se valora la velocidad de reacción y coordinación psicomotora. Por último, se examina el comportamiento y la personalidad, analizando el autocontrol emocional, responsabilidad, psicopatología y autonomía. Por otro lado, Renfe, con carácter previo al reconocimiento, requiere del interesado la firma de un consentimiento informado de toma de muestras y una declaración jurada sobre diferentes aspectos de su salud. El maquinista aportó la documentación requerida y superó como apto las pertinentes pruebas de valoración de actitud psicofísica realizadas por el Centro Homologado de Reconocimiento Médico de Renfe con fecha 21 de septiembre de 2010. De acuerdo con la edad del maquinista, las pruebas tienen validez hasta el 21 de septiembre de 2013, 3 años, cuestión está también regulada en la orden antes citada. Renfe, de acuerdo con su sistema de gestión de seguridad que tiene establecido para todo el personal de conducción, ha inspeccionado periódicamente su labor como maquinista. En los últimos 5 años, las supervisiones realizadas, todas con resultado correcto, han sido 43 controles de los registros del tren, equivalentes a analizar 3.022 kilómetros de conducción. El último de ellos realizado el 21 de julio de 2013 en el recorrido Monforte-Lugo a Coruña. 16 acompañamientos en tren, sumando 1.426 kilómetros realizados por especialistas en seguridad para observar el tipo de conducción, con especial atención al cumplimiento de la normativa de seguridad y de los reglamentos de circulación. En el trayecto Ourense-Santiago, el último acompañamiento se produjo el 1 de julio de 2013. 7 inspecciones de maniobras en las que se verifican el cumplimiento de los protocolos de comunicaciones y el comportamiento del maquinista en la realización de maniobras, movimientos en estaciones o de estas a los talleres. 7 controles de alcoholemia y drogadicción aleatorios. A continuación me voy a referir muy sucintamente a las actuaciones de Renfe para restablecer la normalidad en la prestación de los servicios ferroviarios. El día 24 se activan los medios materiales y humanos de fabricación y mantenimiento de Renfe en los talleres de A Coruña, Redondela y Orense que llegan al lugar del accidente a lo largo de la madrugada del día 25. Se realiza una planificación alternativa de los transportes ferroviarios para las siguientes 24 horas, previendo el corte de las 3 vías Ourense-Santiago. Durante el día 25, y en coordinación con las distintas autoridades encargadas de la investigación, la mayor parte de los coches del tren siniestrado fueron trasladados a la campa de A Escravitude, en A Coruña, para su depósito y custodia. Durante la noche del día 26 llegan al lugar del accidente los trenes taller procedentes de León y Oviedo. Los trabajos continuaron durante los días posteriores hasta que el día 28 quedaron retirados de las vías todos los elementos que formaban el tren siniestrado. En cuanto a la recuperación del servicio, a las 5 horas del viernes 26 de julio se restablecía la circulación por una de las vías del tramo afectado, siendo el tren Hotel Madrid a Coruña el primero en circular por el tramo afectado, concretamente a las 6:59 de la mañana.
Ese mismo día se restableció la circulación por una de las dos vías del nuevo trazado, siendo el tren Aván Ourense-Santiago el primer tren en circular por el tramo afectado a las 10:03. Durante la jornada del día 26 se procedió a restablecer la circulación de todos los trenes por su itinerario habitual, si bien aún se vieron afectados 4 servicios, 2 Alvia y 2 Aván, que fueron transbordados por carretera. A partir del sábado 27 de julio no fue preciso ningún transbordo por carretera, pese que aún continuaba cortada la segunda vía del nuevo trazado, que no estuvo operativa hasta la apertura de servicio del lunes día 29. Desde ese momento el servicio se está prestando con normalidad. Quisiera ahora explicar a sus señorías las indemnizaciones y otras coberturas a las que tienen derecho los afectados por el accidente, garantizadas en las dos pólizas que Renfe Operadora tiene contratadas. La póliza de seguro obligatorio de viajeros, contratada con Allianz Seguros, y la póliza de responsabilidad civil, contratada con la compañía QBE. La póliza de seguro obligatorio de viajeros cumple con lo dispuesto en el Real Decreto 1575/1989 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del seguro obligatorio de viajeros, mejorando en ciertos aspectos las coberturas mínimas obligatorias establecidas en el mismo. El Real Decreto establece que todo transportista deberá tener un seguro obligatorio de viajeros compatible con cualquier otro seguro concertado por el viajero. De acuerdo con lo estipulado en el citado Real Decreto, son asegurados los viajeros provistos de título de transporte, de pago gratuito, los menores de edad que estén exentos del pago del billete, el personal adscrito a la plantilla de Renfe Operadora dedicado a los servicios requeridos para la utilización o funcionamiento de vehículos y el personal al servicio de las administraciones públicas que se halle durante el viaje en ejercicio de sus funciones. Renfe ha ampliado las coberturas del seguro a las personas que, no formando parte de su plantilla, realicen, por ejemplo, algunas funciones o cometidos en el tren, por ejemplo, el personal de la empresa que presta los servicios a bordo de los trenes. La cobertura garantizada por el seguro obligatorio de viajeros comprende exclusivamente las indemnizaciones pecuniarias y la asistencia sanitaria establecidas en el Real Decreto cuando, como consecuencia de un accidente en el ámbito del seguro, se produzca muerte, invalidez permanente o incapacidad temporal del viajero. Es importante destacar que la póliza suscrita por Renfe ha mejorado las cantidades y coberturas mínimas establecidas en el reglamento de este seguro obligatorio de viajeros. En concreto, las coberturas ampliadas son las siguientes. Las indemnizaciones que son obligatorias, por establecerlo así el Real Decreto, se han mejorado en la póliza que tiene suscrita Renfe en un 66,39% para los casos de fallecimiento y primera categoría de lesiones corporales y en un 25% para el resto de categorías. Asimismo, el citado Real Decreto establece una asistencia garantizada por el seguro obligatorio de viajeros que se extenderá como límite máximo hasta las 72 horas siguientes al momento del accidente, cuando se trate de lesiones que no requieran hospitalización del asegurado o tratamiento especializado en cura ambulatorio. Hasta 10 días cuando los asegurados la tuvieran cubierta por otros seguros obligatorios y hasta 90 días en los demás casos. Renfe también ha ampliado el límite temporal de la prestación de asistencia sanitaria a un máximo de 180 días naturales y a partir de dicho límite asumirá un coste de asistencia de hasta 1.000 euros por asegurado. Por otro lado, la póliza suscrita por Renfe incluye las siguientes coberturas adicionales a lo exigido en el citado Real Decreto. Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención para un máximo de 2 familiares de la persona accidentada que fuera hospitalizada y hasta un límite máximo de 180 euros diarios y 1.800 por cada accidentado. Traslado al domicilio de la persona accidentada y sus posibles acompañantes, una vez recibida el alta hospitalaria y en el caso de que no pudiese regresar a su domicilio en transporte público. La organización, gestión y prestación de los servicios de traslado o repatriación del fallecido desde el lugar del hecho hasta el municipio de inhumación sin límite económico. El número de personas atendidas por los equipos de Allianz desplazados a Santiago
ha sido a 28 heridos hospitalizados, 25 familiares de afectados atendidos por equipo no médico, 29 traslados de lesionados a domicilio a un hospital cercano. Además, se han efectuado 51 traslados de fallecidos, de los cuales 12 corresponden a ciudadanos extranjeros. Asimismo, otros 28 traslados de cadáveres han sido realizados por compañías de las pólizas de decesos de los fallecidos. En cuanto a los servicios prestados a familiares, Allianz ha realizado los siguientes: 189 taxis, 71 servicios de hotel, 33 billetes de avión, 2 billetes de tren. En cuanto al número de llamadas recibidas en el teléfono de atención al cliente, a los afectados habilitados por Allianz al día de ayer han sido de 1.247. En definitiva, se han atendido 5.752 llamadas en los teléfonos habilitados por Renfe y Allianz para la atención exclusiva a los afectados. Adicionalmente al seguro obligatorio, Renfe, como empresa ferroviaria, está obligada a tener asegurada la responsabilidad civil por imperativo legal y conforme a lo indicado también en el artículo 63 del Reglamento del sector ferroviario. Renfe tiene contratada la póliza de responsabilidad civil con la sucursal en España de la compañía QBE, Insurance Europe Ltd., y también en este caso la cobertura de la póliza es superior a los límites establecidos en los reales decretos. Creo importante destacar que, a pesar de que la obligación de pagar cantidades económicas en materia de responsabilidad civil solo es exigible a Renfe Operadora o su aseguradora desde que se establezcan judicialmente en la correspondiente sentencia, el pasado 31 de julio, a instancias del Ministerio de Fomento y en coordinación con Renfe, la aseguradora de responsabilidad civil depositó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, que instruye las diligencias, la suma de 2.750.000 euros destinada a sufragar, en concepto de pagos adelantados, las siguientes cantidades en favor de las víctimas. Para los familiares fallecidos, 25.000 euros; para los heridos con más de 8 días de hospitalización, 5.000 euros; para los heridos con menos de 8 días de hospitalización, 1.500 euros; y para los no hospitalizados o ilesos, 1.000 euros. Hasta la tarde de ayer se han recibido 23 solicitudes de abono de anticipos cursadas por los afectados, que han sido trasladadas a la aseguradora para su tramitación y además ya se están empezando a satisfacer. Además, y con el objetivo de facilitar lo más posible el cobro de estas cantidades, Renfe, en colaboración con QBE, el ya citado Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, ha establecido un sistema de manera que estos anticipos puedan gestionarse bien a través del juzgado o bien directamente a través de los puntos de atención al cliente de Renfe de las principales estaciones y a través de la Oficina de Atención a los Afectados de Madrid. En último término, el reciente Real Decreto Ley de 2 de agosto de 2013 de medidas urgentes en relación al accidente de Santiago establece las dos siguientes cuestiones. Una, aplicable solo al accidente referido, que habilita a Renfe para abonar a las personas afectadas cantidades que resulten necesarias para atender necesidades económicas inmediatas por encima de las que sean pagadas por el seguro obligatorio de viajeros o anticipos de responsabilidad civil. Otra, con vocación de aplicación a cualquier accidente ferroviario, por la que se añade una nueva disposición adicional a la ley del sector ferroviario, reconociendo el derecho de las víctimas y sus familiares a una asistencia integral que garantice una adecuada atención y apoyo, derecho que se desarrollará reglamentariamente. Por tanto, Renfe, si concurren las necesidades económicas previstas en el indicado Real Decreto Ley, abonará las cantidades necesarias en exceso de lo ya abonado por el seguro obligatorio de viajeros y responsabilidad civil. Voy a referirme a continuación a dos cuestiones de orden jurídico-procesal que tienen particular importancia en este caso. La primera cuestión es la relativa a las obligaciones de Renfe con respecto a sus trabajadores en materia de asistencia letrada. Conforme figura regulado
en el primer convenio colectivo de Renfe Operadora, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 24 de febrero del 2008, a cuya redacción se remite el convenio posterior, en relación con la asistencia jurídica a los trabajadores que resulten imputados por una actuación imprudente en el desempeño de sus funciones en caso de accidente, hay que indicar lo siguiente: que tienen derecho a la asistencia jurídica proporcionada por Renfe y que, a tenor de la obligación establecida en la Ley del sector ferroviario, los operadores deben tener garantizada su responsabilidad civil a través de la suscripción de la oportuna póliza. La póliza actualmente en vigor considera como asegurado tanto a Renfe Operadora como a título individual a cada uno de sus trabajadores. Dentro de las coberturas suscritas también se encuentra la defensa jurídica del asegurado. Por lo tanto, existe la opción de que el trabajador que lo estime conveniente se acoja a la defensa jurídica que proporcione la compañía. Esta es la opción que ha elegido en este caso el maquinista. Esta defensa jurídica del trabajador será sufragada económicamente por la aseguradora como otra cobertura más. La segunda cuestión es la relativa a la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el juzgado que instruye el caso, ante el cual intervenimos como parte directamente afectada y, en su caso, como responsable civil subsidiario y, además, como entidad capaz de reportar toda aquella información que pueda precisar su señoría para el pleno esclarecimiento del hecho y de las circunstancias en que se produjo. En este sentido, atendiendo a la solicitud de información requerida, se ha aportado el pasado 5 de agosto diversa documentación referente a: expediente personal del señor Garzón, incluyendo bajas, condiciones psicofísicas y pruebas de mantenimiento de los últimos 5 años, asignación de gráficos para la conducción de vehículos y líneas y tiempos que lleva realizando el mismo recorrido y con ese vehículo, cursos de formación y reciclaje, controles aleatorios en los últimos 5 años, jornada laboral del 24 de julio del 2013, tiempo efectivo de conducción y normativa, copia del libro horario y del cuadro de velocidades, consigna serie B sobre limitaciones permanentes y temporales en la línea 150-151 Madrid-Ferrol, inspección técnica de los vehículos de cabeza y cola, funcionamiento del sistema ASFA, normativa sobre estancia de personas en cabina de conducción, funcionamiento dispositivo de vigilancia hombre muerto, fichero audio sonido ambiente cabina, copia de los registros jurídicos caja negra del último año coincidentes con el recorrido 150-151. Señorías, en nombre propio y en el de todos los trabajadores de Renfe, quiero finalizar mi intervención reiterando a las víctimas y a los familiares nuestro sincero sentimiento de condolencia, así como nuestra solidaridad por la pérdida de vidas humanas y el dolor causado por el accidente. También quiero reiterar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas personas que actuaron con altruismo y generosidad desde el primer momento y a todas las instituciones, organismos y empresas que se han volcado para prestar cuanta ayuda ha sido precisa. Gracias a todos por su inmediata y enorme respuesta, así como por la inmejorable labor desarrollada. En su comparecencia de mañana, la ministra de Fomento informará sobre medidas adicionales en materia de seguridad que, junto a las que proponga la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y las reflexiones de carácter general que elabore el llamado Comité de Expertos recientemente constituido, contribuirán a prevenir en todo lo posible accidentes como el ocurrido el pasado 24 de julio y, de esta manera, continuar mejorando la seguridad del sistema ferroviario español. Un sistema que mueve cada día más de 3.700 trenes de cercanías, 680 trenes regionales y más de 300 trenes de alta velocidad y larga distancia. Esas 4.700 circulaciones son utilizadas a diario por más de 1.600.000 personas, es decir, 463 millones de viajeros al año. No me parece aventurado afirmar que los ciudadanos confían en nuestro sistema ferroviario, como lo demuestra su respuesta en el uso del tren la semana siguiente a la fecha del accidente. Pero pueden estar seguros que no correremos el riesgo de caer en la autocomplacencia y mucho menos en la inacción, puesto que todos los que trabajamos en el ferrocarril
Lo hacemos cada día con el objetivo de mantener la confianza que la sociedad tiene en este modo de transporte, conscientes de que la seguridad es uno de los principales atributos del tren y así debe seguir siendo. Señor presidente, a partir de este momento estoy a disposición de los señores diputados para contestar sus preguntas y tratar de aclarar cuantas cuestiones deseen formularme para hacerlo por escrito en aquellos casos en los que no disponga de esta información en este momento. Muchas gracias.